Internacional La Biblia Explicada presenta al doctor Antonio Orona, profesor exégeta bíblico de hebreo, griego y arameo, con una nueva exposición de revelación bíblica para nuestros tiempos. El doctor Antonio Orona es el autor de los libros Ruth, un estudio exegético verso por verso, y Judas, la revelación de Jesucristo antes del levantamiento de la iglesia. Ambos disponibles en inglés y español, y a la venta en línea visitando trafford.com. Si desea escribir o apoyar al ministerio del Dr. Orona, diríjase al P.O. Box 24947, Richmond, Virginia 23224, o hable al 540-842-3912. Usted encontrará muchas más herramientas del Dr. Orona para su crecimiento bíblico visitando la página ministeriolabibliaexplicada.org. Dice la palabra del Señor: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Hay veces que Dios deja que personas tengan cierta experiencia, pero no les revela a ellos lo que Él va a hacer. Y es importante que usted entienda, porque este es un diagrama de una transformación, cómo Dios transforma a una persona. No se olvide que este hombre perseguía a la iglesia. Este hombre mataba gente. Este hombre, dice la palabra, que consintió en la muerte de Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia. Y el Espíritu Santo le puso las ropas ensangrentadas de Esteban en los pies de Saulo, como diciéndole: Saulo, esta ropa ensangrentada de mártir, de ser perseguido y maltratado, tú la vas a tener puesta, porque tú vas a pasar lo mismo que pasó Esteban. Hermano, las cosas del Señor son bien interesantes. Es importante que usted entienda la revelación del Señor. Sigue diciendo, mire esto: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra. Esa palabra "se levantó" no simplemente implica que se levantó físicamente. Lo hizo físicamente, pero implica que espiritualmente se levantó. Es en ese momento que ocurre la transferencia, la transformación de este hombre. Un hombre lleno de ira y de odio contra el pueblo de Dios. Ahora Dios lo humilla, cae al piso. Y en esa caída, él se da cuenta de que Jehová entiende hasta cierto punto que él ama a Yahweh, pero no entiende a Jesús. Y es ahí donde Jesús se le revela a él, para mostrarle su amor y otros planes que Dios tenía con él. Porque cuando Dios está, como digo yo, antojado de una persona, se le va a revelar de una manera u otra. Hay gente que andó la transformación con una enfermedad en un hospital. Hay gente que andó la transformación en un choque automovilístico. Hay gente que ha sido transformado en la condición de un cáncer o de un SIDA. Y una vez en esa cama ahí postrado, esa es su caída. Y es ahí donde Jesús muchas veces se le manifiesta. Y es ahí donde decimos: Señor, ¿qué quiere que yo haga? Y si está dentro de los planes de Dios, te va a decir: vas a hacer esto, me vas a servir a mí, pero tengo que cambiar tu persona. Y es ahí donde el nombre de Saulo desaparece y entra una nueva persona llamada Pablo. Usted no puede ser el mismo una vez que usted tiene una experiencia con el Señor. Si usted tiene una experiencia con el Señor, como usted dice que la ha tenido, pero sigue viviendo la vida vieja, usted nunca se convirtió. Usted está convencido, pero no convertido. Y así de eso están las iglesias llenas, de gente convencida, pero no convertidas. Por eso están siempre en la carne, siguiendo hombres. Nunca siguen la voz del Espíritu Santo de Dios. Siempre siguen los hombres, lo que los hombres dicen.
andan sin rumbo, porque están convencidos, pero nunca han tenido una experiencia genuina con el Señor. Aunque anden con Biblia y digan gloria a Dios, y hasta dicen amén. Ahora, mire lo próximo, dice la palabra del Señor. Mire, Jesús siempre tiene las cosas preparadas. En Damasco había un discípulo, un hombre de ayuno y oración llamado Ananías. Mientras Saulo tenía esa experiencia en el desierto, a unas millas de Damasco, porque Dios siempre tiene las cosas preparadas, él se le había revelado a un hombre que vivía en una calle llamada la calle derecha, llamado Ananías. Este hombre no era un vago, ni un dormilón. Este hombre se pasaba siempre ayunando y orando. Y es en oración que Dios se le revela y le habla a la gente. No entra a las iglesias buscando que una persona le esté profetizando a usted. Métase con el Señor, al Señor usted, buscando en ayuno y oración, y deje esa mala maña de que le estén profetizando a usted. Y ahí estaba Ananías, en consagración, en búsqueda espiritual. Y la Biblia dice, mire esto, alabanza en nombre del Señor, versículo 8, estamos en Hechos 9:8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Dios lo dejó ciego, para que viera nuevamente las cosas espirituales. Y nótese que la ceguera que tenía Saulo era una ceguera diabólica, porque va a ver lo que sucede con sus ojos cuando el Espíritu Santo le toca. Toda esa gente que está confusa, toda esa gente que está buscando palabra de hombre, toda esa gente que está siempre menos amado, haciendo lo malo, tienen una ceguera espiritual, una ceguera causada por el mismo Satanás. Ahora, mire lo siguiente, dice la palabra del Señor, verso 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor, mire esto, le dijo en visión, Ananías, este hombre está orando en la casa, y de momento Dios le da una visión. Y en la visión, él ve todo lo que sucedió con Saulo en el desierto. Como si el Señor le prendiera una televisión con un video de lo que había sucedido con Saulo en el desierto. Y Ananías, nótese cómo Dios llama a su siervo por su nombre. Ananías. Dios siempre llama a su siervo por su nombre porque su siervo tiene una intimidad con él. Nos dice, ¿quién tú eres? ¿Para dónde vas? Ananías. Mire la palabra del Señor. Y él respondió, mire cómo respondió Ananías. Saulo dijo, ¿quién eres, Señor? Porque no lo conocía. Pero Ananías, mire la respuesta diferente de Ananías. Ananías dijo, mire esto, heme aquí, Señor. ¿Se da cuenta? Ananías no preguntó como preguntó Saulo, ¿quién eres? Él dijo, heme aquí, Señor. Porque Ananías tenía una relación íntima con Dios. Y eso es importante que usted lo entienda. Que cuando uno conoce al Señor bien, esa es la manera que uno responde. Heme aquí, Señor. Como dijo Josué. Heme aquí. Y todas las personas en la Escritura que han respondido al Señor, heme aquí, son verdaderamente siervos y siervas del Señor. En Ananías no hubo turbación. ¿Quién eres? ¿Qué vos eres? Jesús no tuvo que decirle a Ananías, soy yo Jesús. Porque Ananías ya conocía la voz del Señor. Y es ahí la diferencia de los que llegan a las iglesias que dicen que conocen al Señor, pero no conocen su voz. O sea, la palabra dice, el que escuchare mi voz y hacer lo que yo digo, esos son mis discípulos. Hay que tener audición espiritual con el Señor. Heme aquí, Señor, dijo él, mire esto. Entonces Jesús le da instrucciones acerca de Pablo.
Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha. Mire esto. Busca en casa de Judas. Yo no sé las direcciones. Ya Saulo estaba en la casa de Judas, que vivía en una calle llamada la derecha. Mire cómo Jesús indica a la gente. Levántate, levántate ¿de dónde? No era que estaba durmiendo Ananías y allá está en el caucho viendo televisión. No, levántate, ¿de qué? De la oración y del ayuno. Levántate y vete a la calle derecha, que se llama derecha. Allí vive uno que se llama Judas. Allí yo he llevado a Saulo. ¿Se da cuenta la dirección del Espíritu Santo de Dios? Muy diferente a la gente poniendo la mano a usted y a esto y a lo otro. Es importante conocerlo de cerca. Y Ananías, pues claro, conocía a Saulo porque Saulo consentía en la muerte de muchos. Saulo era un hombre peligroso, un hombre terrible. Algo extraño porque cuando se convierte más tarde, dice en una de sus cartas, a mí Dios me llamó desde el vientre de mi madre. Y todas las cosas que hizo, pues ahí entra el tema, el diagrama de una transformación. Llega el momento que Dios tiene el mapa ya diseñado de lo que va a hacer contigo y en el momento dado Dios se te revela. Entonces hay muchas preguntas de dónde se convirtió Saulo, en Israel o en Siria. Eso está en el registro de Jehová. Ahora, mira lo siguiente, sigue diciendo la palabra del Señor, mire esto, verso número 11. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Hasta la ciudad le dijo, porque Saulo era de la ciudad de Tarso. Era una ciudad de muchas universidades, era una ciudad académica, donde mucha gente estudiaba y mucha gente rica vivía ahí. Y él vivía ahí porque su padre era rico. Y Saulo estudió bajo los mejores profesores que existían en la época, que pagaban una fortuna por estudiar con esos maestros. Saulo no estudió en la escuela pública de Tarso. Vivía una vida privada de educación. Y Dios preparó su camino a un hombre que más tarde escribe de los 27 libros del Nuevo Testamento, escribió 13. Y uno incógnito, Hebreos, que algunos creen que él escribió también él y otros no. Mire cómo Dios cambió a este hombre. La mitad del Nuevo Testamento le escribió Pablo, con revelaciones diferentes. ¿Qué impedía a Saulo? Satanás. Si usted mira bien la palabra del Señor, dice la palabra del Señor, mire esto, versículo número 11, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí ora. ¿Se da cuenta? Jesús está viendo cuando usted ora. ¿Se da cuenta de eso? Él está orando. Yo lo estoy viendo desde el cielo. Ananías está orando. Saulo está orando. Está en la casa de Judas orando. Y Ananías estaba orando también. La comunicación espiritual es a través del canal, la oración de Jehová. La oración del Señor. Usted nunca va a recibir palabra de Jehová, hermano, alimentando la carne. Viven una vida sin oración. Gente que es trabajo y trabajo y trabajo y nunca oran. Y piensan que la iglesia es una caja Pandora. Que cuando lleguen aquí se ajoden aquí 2 minutos y se van a llenar. No, esto requiere un sacrificio. Esto requiere, hermanos amados, una búsqueda continua. ¿Cómo tú esperas que Dios te bendiga y te prospere cuando tu vida espiritual es un fracaso? Tú eres un hombre sin oración, una mujer sin oración. Cuando falta la iglesia, nunca oras en tu casa. Y tú esperas las bendiciones de Jehová.
Imposible. Porque hay otros creyentes, entre comillas, subrayados, que son árboles secos, sin fruto, son nubes sin agua, árboles arraigados, sus raíces, porque simplemente son muebles en las iglesias. Su vida de oración se murió. Nunca se consagran para buscar al Señor, pero sí buscan los trabajos, sin darse cuenta que el trabajo que tiene te lo concedió la misericordia de Él para que no nos muramos de hambre. Hasta eso se nos olvida. Ahora, nótese esto, dice la palabra del Señor, versículo número 12, y ha visto en visión, mire eso, el Señor le dijo a Ananías la visión que vio Saulo. El Señor le dijo a Ananías en su casa la visión que tuvo Saulo cuando se encontró y el Señor le ministró. Cuando Ananías sale para la casa de Judas, ya él sabía todo lo que Pablo había visto, lo que había oído. Jehová se lo reveló, el Señor se lo reveló. Ananías en la casa de él orando. ¿Se da cuenta, hermano? Esto nos lleva a otro punto. Que cuando yo oro en mi casa, Dios me revela lo que usted hace en la suya. Y que aquí usted llega vestido de santita y de santito, como que no rompe un plato. Y Dios revelando las cosas que tú haces en tu casa. ¿Se da cuenta? Que Jesús no está muerto. Cristianos plásticos, cristianos mecanizados, robotizados. Las iglesias están llenas de ese tipo de cristianos, entre comillas, subrayado. Personas, hermanos amados, que no han tenido experiencia con Dios, siguen como el dromedario en el desierto, buscando que le profetice, que le ponga las manos, que él le diga, y sigue esa gente, y nunca hay una transformación en ellos o en ellas. Pero aquí vemos cómo la oración, Jesús te muestra las necesidades y situaciones de personas en otros lugares. Alabanza en nombre del Señor. Mire bien la palabra, sigue diciendo, versículo 12, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Nótese, cuando él vio a Ananías, ya él sabía que Ananías venía. Porque Jesús le mostró a Saulo que un hombre llamado Ananías lo iba a visitar. En Dios no hay confusión, hermano. Esto de que Dios me profetizó y no sucedió, eso era del diablo. En Dios no hay confusiones. Ya Saulo sabía quién venía. Un hombre llamado Ananías, que había visto ya la revelación que Saulo tuvo en el desierto. Así es que trabaja el Espíritu Santo de Dios. De esa manera. No de la manera que usted está viendo y oyendo hoy día en las iglesias, que el primero que aparece con una Biblia le dice, oh, qué tremendo siervo de Dios. Y está vacío de la presencia de Dios. Porque la gente anda buscando palabra de hombre, no palabra de Jehová. Para encontrar palabra de Jehová hay que doblar rodillas, hay que sacrificarse, hay que separarse como el Señor, donde el mismo Pedro ni le encontró. Por eso es que la iglesia está como está. Gente que una vez oraban, llegaron a la iglesia, ahora ya no oran, ya están muy cansados. Ya los hijos les robaron el tiempo. Ahora todo el tiempo es para el nene o para la nena. Y se olvidaron de Jehová. Por eso están así. Y cuando las enfermedades te visitan, mira a ver lo que vas a hacer. Porque cuando uno se aparta del Señor, hermano, hay un precio que hay que pagar. No podemos ser cristianos robotizados. Que entramos a la iglesia, hermanos amados, sin oración, sin búsqueda espiritual, secos, vacíos. Y por eso que cuando se predica la palabra les rebota. Las iglesias están llenas de esas personas. Por eso es que no hay avivamiento.
Hay muchos avivamientos en la carne, como yo prediqué. Señales de un avivamiento en la carne. Hay muchísimo. Y la gente, como están ciegos, el Señor está ministrando. A cualquier persona disfrazada, hay que siervo, que sierva. Pero cuando escudriñan la vida de esa gente, tiene muchas lagunas negras. Y por eso es que sacar la gente de esa condición. Y la única persona que puede sacar a esa gente de ese hoyo es Jesús. Por la palabra santa y pura, predicada como Él manda. No palabra de hombre, palabra que hace doler, porque mi palabra es como espada que corta el tuétano y llega hasta lo profundo. Esa es la palabra que cambia. No que te digan palabras dulces cuando usan que tú estás en la carne. Y eso es lo que está pasando a nivel mundial. Ahora, nótese algo. Sigue diciendo la palabra del Señor. Verso 12. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima. Mira, está lo que vio. Saulo ve que este hombre Ananías va a llegar y le va a poner las manos encima. Saulo vio, fíjese, sin haber llegado a Ananías todavía, que un hombre llamado Ananías llegaba a la casa y le ponía las manos encima y oraba por él. Dios te muestra hasta la forma de ministrarle a la persona. ¿Qué tipo de ministración hay que darle? Yo no me dejo poner las manos de cualquiera, no. Hay transferencia espiritual. El Espíritu Santo dijo, por pelo de lo que tengo te doy. Allí en Hechos capítulo 3. Y esa gente que le gusta que le pongan mano y le profeticen, esa gente tiene muchos problemas. El enemigo los ataca, andan buscando que Dios le hable. Y aunque Dios le hable, no lo oyen, no lo entienden. Porque tienen muchas confusiones. Ahora miren lo siguiente, amado. Dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima, mire esto, para que recobre la vista. ¿Qué vista? No simplemente la física, la espiritual. A menos que el Espíritu Santo le toque a usted, usted sigue ciego. No ve las cosas divinas de Jesús. Pero ¿qué tenía él en la vista? Cuando miramos de cerca, vemos la figura. Esas mismas escamas que tenía Saulo, las tienen muchos hermanos. Y a todos ustedes que me están viendo en la televisión, cualquier país que usted me esté viendo, no importa dónde sea, apréndase eso. Escamas puestas por Satanás. Por eso es que usted no busca las cosas de Dios. Ahora miren la palabra del Señor. Sigue diciendo. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tu santo en Jerusalén? Mire esto. Saulo había hecho mucho daño al pueblo de Dios. A los santos. Él los perseguía. Nosotros vemos la historia de que persiguió a Esteban. Pero dice la palabra a muchos. El Espíritu Santo hablando por Ananías. Este hombre ha hecho muchos daños. ¿Quién le dijo a Ananías que lo había hecho? El Espíritu Santo. Hay gente que Dios tiene propósito y se mueren sin Cristo. Hay otro que como el hijo pródigo, Jehová lo saca de los cerdos y lo trae a la hacienda de nuevo. Por su misericordia. Hay gente que va a morir sin salvación. Aunque la Biblia dice que Dios no quiere que nadie perezca. Pero ellos escogieron el camino del error, de la perdición. Porque la palabra nos enseña que angosto es el camino. Angosto es el camino que conduce a la vida eterna. Y pocos son los que entran. Y es importante que entendamos, hermano, que cosechamos lo que sembramos. Llénese de Dios. Busque su rostro. Use sus rodillas. Úsela. Apague la televisión más. No escuche gente que anda por ahí profetizando cosas en la carne.
Por eso es que están así. Y a mis amigos allá en Centro y Sudamérica y en Estados Unidos, les aconsejo que busquen el rostro del Señor. Vaya a una iglesia donde la palabra se enseñe. Le doy las gracias a todas esas personas que me han escrito, que los mensajes están cambiando su vida. Ese es el propósito, que la palabra te cambie y que tú busques el rostro del Señor. Y no te olvides escribirnos a la dirección que aparece en pantalla. Y aquí estamos orando por ti. La paz de Dios, la bendición de Dios, de parte del pastor Orona. Bendiciones para ti y para toda tu familia. Amén. Alabanza en nombre del Señor. Ministerio Internacional La Biblia Explicada presenta al doctor Antonio Orona, profesor exégeta bíblico de hebreo, griego y arameo, con una nueva exposición de revelación bíblica para nuestros tiempos. El doctor Antonio Orona es el autor de los libros Ruth, un estudio exegético verso por verso, y Judas, la revelación de Jesucristo antes del levantamiento de la iglesia. Ambos disponibles en inglés y español, y a la venta en línea visitando trafford.com. Si desea escribir o apoyar al ministerio del Dr. Orona, diríjase al P.O. Box 24947, Richmond, Virginia 23224, o hable al 540-842-3912. Usted encontrará muchas más herramientas del Dr. Orona para su crecimiento bíblico visitando la página ministeriolabibliaexplicada.org.